el cual lleva por título Jesús responde a la fe. ¿Lo puede repetir conmigo, hermano, por favor? Jesús responde a la fe. Amén. Y vamos a considerar nuestro texto base, el cual es Marcos, por favor, Marcos capítulo 9, y vamos a leer del verso 14 al verso 29, de manera alternada, hermano, por favor. Marcos capítulo 9, vamos a leer del versículo 14 al versículo 29 de manera alternada. Cuando lo encuentre, le voy a suplicar en el nombre del Señor, ¿verdad?, que se ponga en pie, glorifique a Dios y demos lectura a estos versículos unidos. Dice así, Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Gloria al Señor. Bien, continuamos con nuestras series de estudios, hermano, ¿verdad? De Marcos, basados en Marcos. Y el día de hoy encontramos esta hermosa lección, cómo Jesús, ¿verdad?, responde a la fe. En este caso, como usted pudo leer, vamos a ver este milagro que Jesús hizo al echar fuera a un demonio, ¿verdad? Y la forma tan solemne y tan con tanta autoridad que lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, Jesús responde a la fe, hermano. Ese es nuestro título de esta lección. Y la verdad central en la cual se basa todo este mensaje, toda esta enseñanza, es que nuestra fe puesta en Jesús, hermano, ¿qué es qué? ¿Cómo es Jesús? Omnipotente. Amén. Debemos que tener esto claro y debemos entender esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios es omnipotente. Amén. Ahora, ¿qué
quiere decir omnipotente? Que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Él puede abrir un mar. Gloria al Señor. Él pudo abrir el mar rojo, hermanos, cuando Israel salió de Egipto. Sí, Él puede hacerlo porque Él es omnipotente. Él puede hacer descender fuego del cielo. Sí, porque Él es omnipotente. Él puede dar vista a los ciegos. Sí, porque Él es omnipotente. Él puede resucitar a los muertos. Sí, porque Él es omnipotente. Todo lo puede hacer. Gloria al Señor. Entonces nuestra fe puesta en Jesús, quien es que omnipotente, nunca es defraudada. Si tú pones tu fe en Jesús, que es omnipotente, tu fe nunca va a ser defraudada. Él puede hacer milagros hoy. Él puede hacer milagros en nuestra época. Él puede hacer milagros en nuestro tiempo. Amén. Hace poco veía un video, hermanos, de un joven mexicano en Monterrey, ¿verdad? Que pastorea una iglesia que se llama El Cielo. No sé si quién lo ubique a este pastor joven. No recuerdo ahorita exactamente su nombre, ¿verdad? Si alguien lo ubica me lo puede decir. Él está en una entrevista en un noticiero de Monterrey y a son de burla, ¿verdad? La periodista le dice: oye, fíjate que aquí en Monterrey no ha llovido. ¿Por qué no le pides a Dios, ¿verdad?, que llueva para que haya cosecha, para que se quite esta sequía? Y él le dice: claro que sí, hoy vamos a orar para que llueva en Monterrey. Amén. Sale de la entrevista, va a su congregación, hermanos, su congregación es enorme y transmite en vivo. Y estando en vivo, él dice: ¿saben qué? Hoy vamos a orar para que llueva en Monterrey. Hoy vamos a orar para que llueva en esta ciudad. Hermano, y estando ahí, hacen la oración a Dios y en vivo, estando ahí, hermano, empieza a llover. No había pronóstico de lluvia, no había nubes, mas en cambio empieza a llover. Amén. Y todos lo vieron y fue televisado y fue transmitido en vivo, y usted puede encontrar el milagro en las redes sociales. Busque la iglesia El Cielo en Monterrey. Y es un milagro que ocurrió en nuestra época, en nuestro país, hermano, y por un joven pastor mexicano. Porque Dios es omnipotente. Y si Él dice que llueva, va a llover. Y si dice que no llueva por 3 años y medio, va a dejar de llover por 3 años y medio. Gloria al Señor. Él es omnipotente. Entonces, si ponemos nuestra fe en Jesús, quien es omnipotente, nuestra fe nunca puede ser defraudada. No puede ser defraudada porque Él todo lo puede hacer. Gloria al Señor. Vean lo que dice en nuestro texto de oro, Marcos 9:23. Por favor, Marcos 9:23. Lo leemos todos juntos. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Nuevamente todos juntos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Es un texto muy corto, hermano. Si alguien se lo sabe, se puede poner de pie, decirlo, y posterior a ello bendecir a alguien más para que también lo diga, por favor. Gracias, hermana. Bendice a nuestra hermana Ana. Muy bien. ¿A quién bendice su hermano? A nuestro hermano Carrera. Por favor, hermano Arturo.
Gracias, hermano. ¿Quién bendice? Ok, su cuñado, amén. Gracias, hermana. ¿Quién bendice? Nuestra hermana Chávez le iba. Por favor, hermana Chávez. A Fabi, amén. Semana de Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Marcos 9:23. Dios bendiga a mi hermana Chayito. Semana Chayito, por favor, hermano. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Amén. ¿A quién bendice, hermana? A la hermanita Janet. ¿No? Amén, Janet. Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Lo dice la palabra de Dios 9:23. Marcos 9:23. Wow. Gracias, hermana. ¿A quién bendice, hermana? Para que diga el texto. ¿Quién bendice usted? A nuestro hermano. ¿Quién bendice usted? A todos. Amén. Gloria al Señor. La hermana bendice a todos. ¿Alguien de allá atrás, hermano, que quiera participar? De allá atrás, todo estuvo acá adelante, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Nuestra hermana Liz, ¿alzó la mano? Liz. Sí. Amén. Una última persona, hermana, que bendigas. A Jimmy, amén. Jimmy, por favor. Gracias, hermano Jaime. Gloria al Señor. Entonces, hermano, recuerden, Jesús responde a la fe. Es el tema de hoy, ¿verdad? Nuestra fe puesta en Jesús, que es omnipotente, nunca será defraudada. Y nuestro texto de oro, al que cree, todo le es posible. Bien, hablando un poco sobre el contexto de cuando ocurre esta historia, hermano, en el capítulo 9 de Marcos encontramos algo que se llama la transfiguración, ¿sí? ¿Qué es la transfiguración? Bueno, la transfiguración, hermano, fue un acontecimiento que ocurre con Jesús cuando toma a tres de sus discípulos los más cercanos. ¿Quién era el círculo cercano de Jesús? Pedro, ¿lo oí? Sí, Pedro. Juan. ¿Y quién? Jacobo, también conocido como Santiago, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, hermanos, eran el círculo íntimo de Jesús, es decir, eran sus mejores amigos. No solo eran sus discípulos, sino que eran sus mejores amigos, ¿sí? Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Juan, ¿verdad?, tenía esa confianza de llegar con Jesús, abrazarlo y recostarse en el pecho de Jesús. Entonces Juan, Pedro y Jacobo eran su círculo íntimo, sus mejores amigos. Y toma a sus mejores amigos Jesús, toma a su círculo íntimo, ¿verdad?, y sube a un monte. Este monte comentan, ¿verdad?, que muy probablemente, no lo menciona la Biblia, pero muy probablemente era el monte Hermón. Un monte sumamente importante en las Escrituras. Entonces sube al monte Hermón, con sus mejores amigos, y estando ahí, ¿verdad?, dice que es transfigurado, es decir, se llena su cuerpo de gloria, y estando en ese momento glorioso y divino, aparecen junto a él dos personajes. ¿Quiénes aparecieron, hermano? Elías y Moisés, amén, dos representantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés, el legislador de Israel y libertador del pueblo también, y Elías,
en una clase de jueves, ¿verdad?, nos hablaba nuestro hermano Javier Solís, que era el máximo representante de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces aparece Moisés, el legislador y libertador del pueblo, y Elías, el profeta representante del Antiguo Testamento. Y Jesús tiene una conversación con ellos. Jesús tiene una conversación con ellos. Jesús, ¿verdad?, se transfigura, habla con ellos y se oye la voz de ¿quién? Del Padre. Se oye la voz de Dios. De manera que sus mejores amigos decían: ya no nos queremos ir de aquí, quedémonos en este lugar. ¿Por qué? Porque había ocurrido algo extraordinario, algo divino. Entonces, en el monte Hermón, ¿qué habían visto sus discípulos? La gloria de Jesús. Habían visto la divinidad de Jesús. Jesús se había llenado de gloria en ese momento. Entonces fue un momento glorioso, fue un momento sublime, fue un momento sobrenatural, hermano. Y Jesús, ¿verdad?, y sus mejores amigos están en ese momento. Entonces, este es el contexto. Jesús está viviendo esto, está pasando esto, está con sus mejores amigos ahí. ¿Pero qué? ¿Dónde estaba el resto? Porque tenía 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, había 3 con él. ¿Y los otros discípulos dónde estaban, hermano? Estaban en una aldea, ¿verdad? Estaban en una ciudad. Los 9 estaban en una ciudad. Lo vemos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 14, que leíamos en un principio. Jesús desciende del monte, llega a la ciudad, dice, y cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los otros 9, los que no lo habían acompañado, los que no habían visto la gloria, los que no habían visto la transfiguración, los que no habían visto ni a Moisés ni a Elías. Ellos estaban con el pueblo. ¿Y qué estaba pasando con ellos? Y los escribas disputaban con ellos. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Había una disputa, había una discusión, había un altercado. Los enemigos de Jesús estaban ahí criticándolos. Los enemigos de Jesús estaban ahí señalándolos. Los enemigos de Jesús, ¿verdad?, estaban discutiendo con ellos, persuadiéndolos a que dejaran de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque había un padre traído a un joven endemoniado y estos discípulos no habían podido liberarlo. Pues había, en una parte, ¿verdad?, había 3 discípulos con Jesús viendo la gloria de Jesús. Pero cuando desciende de ese momento glorioso, encuentra a sus otros discípulos en problemas. Encuentra a sus otros discípulos, ¿verdad?, en crisis, ¿sí? Entonces, en el valle vemos la realidad del dolor humano. Cuando Él regresa, Jesús, de ese momento glorioso que es la transfiguración, cuando Él regresa al valle, encuentra la realidad del dolor humano. Y es en lo que nos vamos a basar esta lección el día de hoy, ¿verdad? En ese milagro que ocurrió. En primer lugar vemos, hermano, que los discípulos no tenían poder, ¿sí? Vemos a discípulos sin poder. Vea, dice en el verso 15: y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corrió a él y le saludaron. ¿Por qué cree, hermano, que la gente se asombró de Jesús? ¿Por qué se asombró la gente? ¿Alguna idea, hermano, de por qué se habrá asombrado la gente? ¿Recuerda usted a Moisés cuando bajó del monte Sinaí? ¿Se imagina ahora usted a Jesús después de ser transfigurado? Después, ¿verdad?, de ese momento glorioso donde Elías, ¿verdad?, Moisés, hermano, para esto se tuvieron que abrir los cielos. Se tuvieron que abrir los cielos para que Moisés apareciera ahí
Elías apareciera ahí, ¿verdad? Y la voz de Dios se escuchara audiblemente. Fue algo sorprendente. Entonces, ¿cómo habrá bajado Jesús en ese instante, en ese momento, ¿verdad? Lleno de gloria, lleno de autoridad, ¿sí? Dice, y enseguida la gente viéndole se asombró, porque seguramente el rostro de Jesús no era habitual, no era igual, venía lleno de gloria, venía lleno de poder, de autoridad, ¿sí? Y corrieron a él y le saludaron. La gente lo quería saludar, la gente lo quería ver, la gente lo quería admirar. La gente estaba asombrada porque seguramente la gloria que Jesús traía en ese momento era incomparable. Y él les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera. ¿Y qué pasó, hermano? No pudieron. Ahora, estos discípulos ya estaban capacitados de alguna manera, ya estaban entrenados, ya habían pasado con Jesús, y en Marcos capítulos anteriores, ¿verdad? Vemos que Jesús ya los había enviado de 2 en 2, ya habían hecho milagros, ya habían sanado enfermos, ya habían libertado endemoniados. Entonces, cuando llega este padre y no encuentra a Jesús, seguramente los discípulos dijeron, no pasa nada, ahorita lo atendemos. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los 9. Y muy probablemente los 9 hicieron un círculo alrededor del muchacho, levantaron sus manos, oraron, reprendieron. ¿Y qué creo que pasó, hermano? Absolutamente nada. El muchacho sacaba espumarajos, se retorcía, se revolcaba y hacía todo esto, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver a un endemoniado. ¿Alguien ha visto un endemoniado, hermano? ¿No? ¿Nadie? Sí, nuestro hermano Jaime, nuestros hermanos también, nuestra hermana Fabi. Entonces hay muchos, ¿verdad? Muchos. Y si no, bueno, a lo mejor alguien vio la película del Exorcista. ¿Alguien vio la película del Exorcista? No tenga pena, hermano, nadie lo va a juzgar. Bien, hay películas, ¿verdad? Hay una muy famosa que se llamó así, El Exorcista. No la vi, solamente he visto fragmentos, por así decirlo, de esta película, o el tráiler que le llaman, pero se puede ahí observar, ¿verdad?, cómo es un endemoniado, ¿sí? Y quien ha tenido oportunidad de verlo sabe lo que es. Luego le cuento a mi hija, a mi esposa, que en una ocasión, cuando estaba con el hermano Daniel Tecamachal, sí tenía como 16 años, hermano, el hermano nos nombró a su hijo, Andrés Tecamachal, y a mí, como no obreros, sino diáconos, ¿verdad? Nos dijo, ustedes van a ser diáconos. Y pues nos encargamos de limpiar el piso, las bancas, ¿verdad? Ese era nuestro trabajo. Y un día llega el hermano Daniel y dice, prepárense porque al rato me van a acompañar terminando el culto. Era jueves. Y nosotros, sí, nos preparamos, no supimos cómo, ¿verdad? Pero bueno, era la encomienda. Prepárense porque al rato vamos a salir. Ya saliendo, salimos de la iglesia, vamos caminando hacia la casa de una hermana y dice, se prepararon porque vamos a orar por una endemoniada. Y nosotros, nos hubiera dicho antes, ¿no?, que era esto. Pero bueno, fuimos, hermano. Y llegando a la casa de la endemoniada, ¿verdad? Llegando a la casa de la endemoniada, se oían los gritos hasta afuera. Y entonces veo a Andrés, ¿verdad? Y me veo yo y le digo, no, pues ¿sabes qué? Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Y nos ponemos a orar, hermano, pero nos pusimos a orar por nosotros. ¿Sí? Porque íbamos a entrar a ese lugar a orar por un endemoniado. Le digo, oh, pues vamos a orar. Y yo me puse a orar por mí, hermano, para poder entrar. Amén. Y entramos y el ambiente era muy pesado. Ella estaba en su cama, toda desalineada, desarreglada, decía muy feo, hermano.
A mí me dijeron de chiquito, cuando eres puro endemoniado, cierra los ojos, porque si no se te mete el demonio. Entré, cerré los ojos y no los abrí hasta que salí, hermanos, de la casa. ¿Verdad? Era adolescente todavía, no tenía mucha experiencia. Pero entramos y el temor era grande. Pero gloria a Dios por el que fue mi pastor, hermano Daniel de Camachaxi, con autoridad oró, reprendió y liberó a esta persona. Gloria al Señor. Pero es algo realmente impactante ver o tener este tipo de experiencias. Se necesita estar preparado. Y estos discípulos, hermano, no estaban preparados. No estaban preparados. Sí, ya habían tenido experiencias, ya habían hecho uno que otro milagro, mas en cambio cuando se enfrentan a este género, que vamos a ver más adelante, que así lo menciona Jesús, no pueden. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad. Entonces esto fue para ellos un fracaso. Fue un fracaso. 9 discípulos no pudieron sanar al muchacho. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en medio de estas situaciones podríamos orar por una persona así y la persona podría ser liberada? ¿Cuántos de nosotros? Porque si no pudiéramos, entonces sería un fracaso, porque eso querría decir que no tenemos la autoridad. Cuando Jesús ha dejado la autoridad a la iglesia para hacer estas cosas y muchas más. Entonces había una disputa, había escribas, estos escribas, ¿qué estaban haciendo? Burlándose. ¿Qué hacían los enemigos de Jesús cuando veían a esos 9 discípulos reprendiendo, orando, clamando, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo y no ocurría nada? ¿Cuál era la actitud de los escribas? Se burlaban de los 9 porque decían, miren, no pueden, no tienen autoridad. Y entonces había una disputa porque estaban sembrando duda en la multitud. Estaban sembrando, ¿qué, hermano? Duda en la multitud. ¿Cuál es la causa? Jesús lo dice más adelante, había una falta de preparación espiritual ante el enemigo. No estaban capacitados, no estaban preparados, no tenían la suficiente autoridad para en ese momento reprender a ese demonio. Había falta de preparación espiritual ante el enemigo. Hermano, necesitamos estar preparados. Necesitamos tener preparación espiritual para enfrentar al enemigo, para ir a un hospital y orar por un enfermo y que el enfermo sane, para visitar a un oprimido, a un angustiado, a un endemoniado, orar por él y que sea liberado. Necesitamos estar preparados. La iglesia, los discípulos de hoy, necesitamos estar, ¿qué, hermano? Preparados. Amén. Y más adelante vamos a ver específicamente cómo nos podemos preparar. Pero la realidad es que estos discípulos, estos 9, no estaban preparados, no tenían poder estos discípulos. Y vemos que en medio de esta situación está el clamor de un padre, ¿verdad? Jesús cuestiona y dice, bueno, ¿qué disputáis con ellos? Y responde ¿quién? Dice, uno de la multitud, el padre, dijo, maestro, traje a mi hijo, y no lo pudieron liberar, ¿sí? Entonces vemos aquí el padre del muchacho endemoniado que llega ante Jesús, ¿verdad? Y le explica la situación. Y número 2, vemos a un hijo atormentado. ¿Cómo estaba haciendo su hijo, hermano? ¿Se imagina usted esta situación? Vemos que Jesús llega, escucha la explicación, ve al muchacho que cuando ve a Jesús, este joven empieza a revolcarse, empieza a echar espumarajos por la boca, empieza a crujir los dientes, ¿verdad? Y uno pensaría que Jesús inmediatamente lo liberaría, pero no, Jesús contempla.
Jesús se detiene, Jesús ve al joven e inicia una conversación con el padre y le dice: ¿qué tiempo tiene tu hijo así? Uno tal vez en la urgencia diría: Señor, ya libéralo, Señor, ya reprende al demonio, Señor, ya haz muestra de tu poder. Pero Jesús, en lugar de eso, se voltea con el padre y le dice: ¿qué tiempo tiene tu hijo así? ¿Y saben cuál fue la respuesta del papá? ¿Qué le dijo, hermano? Desde niño, desde muy pequeño. Entonces deducimos, ¿verdad?, que este ya era un joven, ya era un muchacho. Y el padre le dice: mi hijo desde pequeño vive esta situación, desde niño. Entonces, desde muy pequeño, hermano, dice que este demonio, que causaba dos cosas en el muchacho: no podía hablar y no podía oír. Era un joven sordo, mudo, ¿verdad? Era un joven sordo y mudo. No porque no tuviera la capacidad de oír o la capacidad de hablar, sino porque el demonio le inhabilitaba su capacidad de hablar y su capacidad de oír. Era un demonio que causaba esto, ¿verdad? Específicamente. ¿Qué otra cosa hacía? Le hacía tener un tipo de ataques epilépticos a este joven, ¿sí? Un ataque de nervios, ¿verdad? Que este joven se revolcaba y echaba espumarajos por la boca, echaba espuma por la boca. Y sus dientes crujían. Sus dientes crujían, se echaba espumarajos y tenía mucha fuerza, porque dicen que el papá lo trató de llevar y no podía. Entre muchos tuvieron que llevar al joven ante Jesús. Era mucho. Entonces también tenía fuerza. Pero había otra cosa. Dicen que este demonio tomaba al niño y lo aventaba y hacía que él se aventara al fuego. Y en otras ocasiones se aventaba al agua. Entonces, ¿qué buscaba este demonio? Matarle. El objetivo de este demonio sobre este muchacho que desde niño lo había poseído era destruirle, era matarle. Pero hasta ese tiempo no lo había conseguido. ¿Por qué? Porque había gente que lo ayudaba. Su papá, sus amigos, sus vecinos lo salvaban, lo ayudaban, ¿sí? Y lo habían llevado ante Jesús para que ahora Jesús lo ayudara. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y vemos que Jesús le dice, ¿verdad? Vemos aquí la situación, este espíritu mudo que lo derribaba y lo quería destruir. ¿Y cuál era la desesperación del hombre? Dice: si puedes hacer algo, ayúdalo. Maestro, mira, lo traje con tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron. Y Jesús, ¿qué dice? Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Verdad? Y le dijo: ¿cuánto tiempo crees? ¿Cuánto tiempo hace esto? Verso 22, verso 21, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, ¿sí? Y en el verso 22, y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice el papá? Ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le dice el papá, y ayúdanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque este hombre, a pesar de su situación, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de que había visto que los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada, acude con Jesús y le pide que, hermano, ayuda al Maestro, le pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vemos que el objetivo de Satanás, ¿verdad?, es hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Hurtar, matar y destruir. Esto es lo que quería hacer con esta familia, con este joven. Pero en medio de su desesperación, este padre acude a Jesús. Y vamos a ver en tercer lugar la respuesta del maestro. Versículo 23, Marcos 9:23. ¿Qué le dijo Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vemos que Jesús, ¿verdad?, aquí le dice, si puedes hacer algo. El papá le dice a Jesús y le hace esta pregunta: si puedes hacer algo, hazlo. Pero vemos que Jesús, ¿verdad?, cambia la conversación. Jesús cambia y le dice: no, a ver, espérate, no se trata de que si yo puedo, porque yo soy omnipotente. No se trata de que si yo puedo o no puedo, eso no está en duda. Yo soy omnipotente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque no se trata de ver si Dios puede o no puede, eso no debe de estar en duda. Dios puede. Porque Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo en cuanto existe. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es el que da vista a los ciegos. Él es el que da vida a los muertos. Amén. Él es Dios todopoderoso. Entonces Jesús le dice: mira, no se trata de que si puedo o no puedo. Claro que puedo, porque soy Dios, porque tengo todo el poder, porque tengo toda la autoridad, porque tengo todo el dominio. Y eso es algo que debe de quedar claro en nuestro corazón, en nuestra mente. No es, hermanos, si Él puede hacerlo. Él puede restaurar tu familia, Él puede salvar a tus hijos, Él puede sanarte del cáncer, Él puede sanarte del VIH, Él puede sanarte de cualquier tumor, cualquier enfermedad. Él puede hacerlo. Gloria al Señor. Él puede restaurar tu corazón, quitarte la diabetes, quitarte todo, hermano, porque Él tiene el poder y la autoridad. No se trata de que si Él puede o no, Él puede. Pero aquí Jesús le dice: mira, no es que si yo pueda. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo depende de ti. Depende de que si tienes la suficiente fe en Jesús. Porque al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, se puede hacer. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: échate al mar, y este monte se trasladaría hasta el fondo del mar. Jesús así lo expresó. No es que si Dios tiene poder o autoridad o no. Él puede, Él quiere, Él desea. La pregunta aquí es: ¿crees? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús puede usarte? ¿Crees que Jesús puede restaurarte? ¿Crees que Él puede hacer grandes cosas hoy en nuestros días? ¿Crees que Él puede hacer grandes milagros en este lugar? Porque al que cree, hermano, todo le es posible. Entonces la pregunta no es para Jesús si puedes. Jesús traslada la responsabilidad de su capacidad, porque Él tiene la capacidad de hacerlo, a nuestra habilidad de recibir. ¿Y en dónde radica nuestra habilidad de recibir? En la fe, en creer, en saber que Él tiene todo poder y toda autoridad. Y si crees en Jesús, hermano, vas a tener esa habilidad de poder recibir algo de parte del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús traslada la responsabilidad de su capacidad, porque eso no está en duda. Jesús tiene poder.
a nuestra habilidad de ¿qué? De recibir. Jesús puede. ¿Tú puedes creer? ¿Tienes fe? Gloria al Señor para los que dicen, ¿verdad?, con convicción, claro que sí puedo creer. Pero vea la respuesta de este hombre. Dice, creo. Creo, y hay una coma ahí, ¿verdad? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque sí, yo he oído que haces grandes cosas, pero mira, traje a tus discípulos, a mi muchacho, y no hicieron absolutamente nada, ¿no? Y he estado escuchando a los escribas, he estado escuchando a tus enemigos, cómo te delatan, ¿verdad? No dicen cosas buenas de ti. Creo, pero ¿sabes qué? También te soy honesto. Ayuda mi incredulidad, porque hay una parte de mí que duda. Hay una parte de mí que no está convencida. Hay una parte de mí que dice, tal vez esto no es para ti. Hay una parte de mí que dice que a lo mejor tú no vas a tener misericordia o compasión de mí. Creo porque he escuchado que haces grandes cosas. Creo que eres Dios. Pero te soy honesto. Ayuda a mi incredulidad. ¿Y Jesús lo reprende por esto? No, porque Él entiende la debilidad humana. Él entiende el fracaso humano. Él entiende nuestra situación pecaminosa. Él entiende que muchas veces hay dudas. Y Jesús, ¿verdad? Vemos lo que le dice, le responde. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Vemos que el padre del muchacho es el que hace este clamor. Dice la palabra del Señor, clamó, ¿sí? Gritó, le dijo al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, tú debes de clamar a Jesús y debes de pedirle que te ayude en tus momentos de debilidad. Porque muchas veces, hermano, vamos a dudar, y muchas veces vamos a flaquear, va a desfallecer, pero en esos momentos tenemos que decirle, Jesús, creo en ti, ayuda a mi debilidad. Porque todo aquel que es falto de fe, dice Santiago, pídale al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sí? Tenemos que aprender a creer en Jesús y a pedir que Él nos ayude en nuestra incredulidad, a que Él aumente nuestra fe. No es malo decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad y aumenta mi fe. Quiero creer más, quiero tener más convicción de tu poder y de tu autoridad. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dice en el verso 25, y reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, bueno, antes de continuar con ese punto, vemos que el padre tuvo una confesión de fe humilde, que reconoce la debilidad humana ante el Señor. ¿Sí? Entonces, debemos reconocer nuestra debilidad humana y pedirle al Señor fuerza para creer más. Porque sí, creemos que Dios es, pero a veces hay algo, ¿verdad?, que está ahí lacerando nuestra mente, lacerando nuestra convicción, un poco de duda. Y en ese momento, ¿qué debemos hacer? Ayuda a mi incredulidad. Fue honesto este hombre, tenemos que ser honestos, porque muchas veces decimos, sí, Dios puede hacer grandes cosas. Y decimos, sí, tenemos fe en que Dios puede.
Pero oramos por los enfermos y los enfermos no sanan. Y justificamos diciendo es que no fue la voluntad de Dios. Dios es soberano, sí, Dios es soberano, pero también nos dio autoridad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y si Él lo dijo, si Él lo estipuló, dice, porque cosas más grandes que estas harán. En mi nombre echarán fuera demonio. ¿Qué más? Hablarán otras lenguas. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán, porque la oración de fe del justo puede mucho. Son promesas que Jesús ha dejado. Y si las creemos, dice, si crees al que cree, todo le es posible. Entonces, cuando hay incredulidad, hermano, ¿qué debemos clamar? Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, auméntame la fe, para que yo pueda ver esas cosas grandes y maravillosas que tú haces. ¿Cuántos glorifican al Señor? Vemos también la autoridad de Jesús, la autoridad espiritual de Jesús. ¿Qué dice Jesús a este demonio? Espíritu mudo y sordo, yo te mando. ¿Sí? Vemos que Jesús en esta liberación ejerce una soberanía directa. Jesús, lleno de poder y de autoridad, le dice a este demonio, yo te mando. Jesús tiene poder sobre todas las huestes espirituales. Jesús tiene autoridad sobre tronos, sobre principados, sobre dominios, aún sobre el Satanás mismo. Dios tiene autoridad. Y Jesús le dice a este demonio, ¿sabes qué? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, porque Él tiene autoridad, hermano. Entonces Jesús ejerce, vamos a esperar que pase el tren. Gloria al Señor. Glorifica a Dios, hermano. Dice, yo te mando que salgas fuera de él. Dice, y no entres más en él. Y no vuelvas, no regreses. Vea lo que dice el verso 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole, ¿cómo? Con violencia. ¿Qué hizo este espíritu? Se resistió antes de irse. Antes de irse, clamó, retorció todavía una última vez al muchacho, pero inevitablemente, ¿qué pasó? Salió. Porque Jesús tiene poder, Jesús tiene autoridad, Jesús es soberano sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero ¿qué hace Jesús? Pero Jesús, tomando de la mano, lo enderezó y se levantó. ¿Qué le dio a este joven? Libertad. El espíritu sale y el muchacho se levanta de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, hermano. Entonces este muchacho libre, sano, toma la mano de Cristo y se levanta. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Jesús tiene poder sobre toda situación, sobre toda aflicción, sobre todo lo que esté pasando en tu vida. Él es dueño del oro, de la plata. Él es el que abre puertas y nadie las puede cerrar, hermano. Él es el que cierra puertas también y nadie las puede abrir. Dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Dice, yo tengo las llaves del Hades, las llaves del infierno. Él tiene toda autoridad sobre toda situación. Debemos de creer en Jesús.
Pero vamos por último, hermano, a ver el secreto del poder. Y con esto vamos a concluir. Gloria al Señor. Dice en el versículo 28: cuando Él entró en casa, sus discípulos, ¿verdad? Yo creo que principalmente los 9 que no habían podido liberar al endemoniado, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Yo creo que apenados, ¿verdad? Intrigados, le preguntan aparte al maestro: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos, maestro? ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le da la respuesta. Y Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vemos que Jesús usa la expresión este género, ¿verdad? Denotando que pues existen, podríamos decirlo, categorías, niveles, rangos o géneros dentro del mundo espiritual. Y Jesús dice: miren, este no era cualquiera, ¿verdad? Este género, específicamente, ¿verdad?, haciendo referencia al demonio que había poseído a este joven, dice: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudieron los discípulos sacar a este demonio? Por falta de preparación. ¿Qué les faltaba para prepararse? ¿Qué dice aquí? Oración y ayuno. ¿Qué nos falta, hermano, para poder hacer estas cosas? Oración y ayuno. Gloria al Señor. Dios quiere hombres de oración, porque cuando hay un hombre de oración, Dios hace grandes cosas. Cuando hay un hombre de oración, hermano, Dios puede hacer grandes milagros, levantar grandes avivamientos. Hay un libro que en lo personal me gusta mucho, se llama Biografía de Grandes Cristianos, de Boyer, editorial Vida. No sé quién ha tenido la oportunidad de leerlo. Biografía de Grandes Cristianos. Y bueno, ahí habla sobre grandes siervos de Dios: Adoniram Judson, Carlos Finney, Jonathan Edwards, Juan Wesley, Carlos Wesley. No sé si alguno de estos nombres a usted le suene, ¿verdad? Carlos Spurgeon. Y hay algo que llama la atención de estos siervos. Cuando usted lea si tenga oportunidad, ¿verdad?, puede buscar sus biografías. Estos hombres, hermano, oraban 8 horas diarias. A veces ayunaban por semanas, pero mínimo, hermano, pasaban 8 horas al día en oración. Y estos hombres iniciaron grandes avivamientos en la época moderna. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la época actual. Hombres que transformaron naciones, hombres que llevaron el Evangelio a otro nivel, hombres que realizaron milagros impresionantes. Pero eran hombres de oración y ayuno. Hombres de oración y ayuno. Se dice que Carlos Spurgeon decía: Señor, dame 3 hombres de oración y haremos temblar las puertas del infierno. Y esta era su petición: Señor, dame 3 hombres de oración y haremos temblar las puertas del infierno. Y hermano, él tuvo una iglesia que se llamó el Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, donde tenía 3 hombres de oración todo el tiempo orando. Y su oración es decir, él decía: Señor, dame Inglaterra si no me muero. Y en su época, hermano, un avivamiento tal que toda la nación se volvió a Cristo. Toda la nación se volvió a Cristo. Y dice su biografía que cuando él llegaba a un lugar, hermano, con el simple hecho de llegar,
la gente en las cantinas, la gente en la industria, la gente en el campo, empezaba a sentir algo en su corazón y decía: ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esta tristeza profunda? ¿Por qué siento el peso de mis pecados? Necesito ayuda. Y entonces las fábricas cerraban, el campo se dejaba de trabajar, las cantinas se cerraban, y en la calle él predicaba a multitudes, y multitudes se salvaban por su predicación. Se le conoce como el príncipe de los predicadores. Pero era un hombre de oración. ¿Qué dice Jesús? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué necesita la iglesia, hermano? Orar fervientemente. Orar fervientemente. Necesitamos, ¿verdad?, tener ese tiempo de oración y ayuno, aprender a depender de Cristo, de Dios, no del alimento, no de las cosas materiales, no de las cosas, ¿verdad?, que el mundo nos ofrece. Tenemos que aprender a orar y ayunar. Vemos que aplicación, ¿verdad?, a manera de conclusión, el objeto, nuestra fe no es la fe, sino es en el Señor omnipotente. Entonces, nuestra fe no es en la fe, nuestra fe no es en quién, en la fe, sino que nuestra fe es en quién, en el Señor omnipotente. Él es, como, hermano, omnipotente. Entonces estamos creyendo en un ser que todo lo puede. ¿Ok? Entonces ese es el objeto de nuestra fe, no la fe misma, sino el Señor, que es omnipotente, ¿sí? El nombre, el poder está disponible cuando actuamos en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, dice Jesús. Harán grandes cosas. ¿En quién? En el nombre. Y cuando hablamos del nombre es que vamos con la autoridad de Jesús. ¿Sí? Cuando dices vengo en el nombre de Jesús, es que estás diciendo vengo con la autoridad que Jesús me otorga y me da, ¿sí? Entonces el poder no está en nosotros. El poder está en ¿quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y la agencia es la oración, es la vía del poder contra todo mal. Queremos triunfar, queremos vencer, queremos ver grandes cosas, queremos que Dios nos use poderosamente. Oremos. Y cuando oramos, hermano, Dios actúa. Gloria al Señor. ¿Quieres que tu fe aumente? Ora. Clama al Señor y dile: ayúdame mi incredulidad. Y cuando tú clamas, Él va a responderte, porque Él responde. Gloria al Señor. Reflexión final, hermano. Tengo 3 preguntas, ¿verdad? 3 cuestionamientos. El primero: ¿estamos intentando enfrentar las batallas de hoy con la oración o la unción de ayer? ¿Por qué esta pregunta? Los discípulos ya habían tenido, digamos que victorias antes de enfrentarse a este endemoniado. Ya habían tenido victorias, pero no buscaban más. Entonces cuando llega este endemoniado, ellos confiados dicen: lo vamos a sacar, pero no pueden sacar. Y muchas veces podríamos decir que en la vida cristiana hemos tenido victorias y dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia porque decimos: esto ya lo viví, ya fui bautizado con el Espíritu Santo, ya hablo en otras lenguas, ya oré en una ocasión por un enfermo y sanó. Pero no se trata, hermano, de lo que pasó hace 10 años, 50 años, 30 años, no sé cuándo haya pasado eso. Se trata de que cada día tenemos que orar y ayunar. Es algo que habían dejado de vista los discípulos. Ellos no estaban como Jesús orando y ayunando. Jesús oraba y ayunaba siempre, constantemente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lo vemos incluso antes de ir a la cruz. ¿Qué hizo Jesús antes de ir a la cruz?
oró toda la noche. ¿Qué debemos hacer? Orar. Entonces, estamos intentando enfrentar las batallas de hoy, ¿verdad? Porque hoy estamos enfrentando batallas con la unción, la oración o la unción de ayer, no, ¿verdad? Tiene que ser hoy, tiene que ser en este tiempo, ¿sí? Porque las batallas van a ser más difíciles, los enemigos van a ser más poderosos y necesitamos estar como hermano, preparados. Gracias, hermano. Número 2, ante una crisis prolongada, ¿nos atrevemos a ser tan honestos con Dios como el padre del muchacho? ¿O preferimos aparentar una fe perfecta por temor a ser juzgados? A veces, ¿verdad? Nos dicen, hacen el llamado, y decimos, no voy a pasar porque van a decir que no ando bien. Desde aquí me quedo. Hermano, tenemos que ser honestos. Necesitamos cada día más de Cristo. Que Él nos ayude en nuestra incredulidad, porque sí, va a haber incredulidad, hermano, muchas veces. Pero fiel es Dios, hermano, que nos ayuda aún en nuestra incredulidad, así como lo hizo con este padre. Y número 3, ¿qué situación en tu vida o en tu familia representa hoy ese género que se ha resistido a tus esfuerzos ordinarios y te está exigiendo subir de nivel en tu ayuno y oración? ¿Cuál es ese género que hoy no has podido derrotar? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, personal, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, hermano. Puede ser muchas cosas, puede ser un vicio, puede ser un pecado oculto, puede ser una raíz de amargura, puede ser algo que ahí, ese género no ha podido salir de tu vida, de tu corazón, de tu familia, de tu hogar, de tu cuerpo. Pero ¿qué necesitamos? También subir el nivel, nuestro nivel de ayuno y nuestro nivel de oración. Hay cosas, hermano, que no salen sino con ayuno y oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza.